Bueno, volvemos, no nos vamos a presentar nuevamente porque ya nos conocen, Andrea, Violeta. Es la continuación del capítulo de comunicación no violenta y ahora sí nos vamos a meter de lleno y a escucharte con atención. Primero que nos cuente esto que mencionabas de la técnica Alexander y después hablar un poquito más de tu libro, que lo voy a mostrar un poquito, que es Más allá de los hábitos, que está disponible desde el año pasado. Sí. Así que, bueno, a ver, estoy como... No sé qué es la técnica Alexander, o sea, sí sé, pero quiero que nos explique bien de qué trata. Sí. Y que nos profundice un poquito más por qué le fuiste a hacer a Holanda, cómo llegaste a ese conocimiento, por qué a ese país. Así que la palabra es tuya. Dale. Tiene su desafío el intento de definir la técnica Alexander, muchas veces porque la experiencia que tenemos cuando tomamos una clase, cuando tenemos contacto con el trabajo, es de un nivel de transformación y de desestructuración, digamos, que es como, bueno, ¿cómo explico eso? Si es algo que me descuajeringó de alguna manera justamente las ideas que tenía claras y de repente hay más lugar y es un poco más, no sé, desorientante o está más abierto, digamos, entonces de repente definirlo siempre es un desafío. De hecho, es el trabajo de tercer año de la formación definir qué es la técnica Alexander. Pero te diría que es un trabajo consciente que nos invita como a guiar nuestra atención, a poner nuestra atención de una manera determinada que colabore con reconocer los patrones habituales, limitantes, que en este caso, digo, para distinguirlo un poco, porque parecía que estamos definiendo la comunicación no violenta otra vez, sí. La manera que tenemos de mirar eso es el efecto que eso tiene en nuestro organismo, digamos, como si fuera que, de hecho, la forma de contacto y de comunicación, si bien usamos la palabra también, es esencialmente a través de las manos, o sea que hay un momento de contacto en el trabajo, un momento no, básicamente todo el momento de la clase incluye el contacto, y el contacto sirve también como una herramienta de observación y de comunicación. O sea, yo puedo decir a través de las manos y puedo escuchar a través de las manos. Y voy a escuchar, voy a estar nombrando y te voy a invitar a pensar o a dirigir tu atención de una manera determinada que favorezca con dejar de contraer ese organismo y permitirle una descompresión que favorezca el largo de tu columna, el espacio para la respiración, la descompresión del organismo, la libertad del equilibrio de la cabeza sobre la columna, como que se materializa mucho y se vivencia mucho a través de la experiencia sensorial del organismo, pero estamos dejando de operar por patrones habituales que hemos aprendido, que nos llevan a determinados lugares, a determinadas posturas, que cuando los dejamos de hacer, recuperamos un espacio un poquito más holgado, coordinado, eficaz, ¿no? Hablando de comunicación como asertiva, digamos. Sí, creo que es eso, mayor asertividad, mayor coordinación y mayor espacio para el movimiento y para la estabilidad. Entonces sí, es un trabajo consciente que nos permite reconocer los patrones habituales que nos llevaron puestos, que hemos aprendido y que tienden a llevarnos a determinados lugares para permitirnos una reorganización más eficaz y más expansiva de nuestro organismo. A ver si logro entender un poquito mejor. Es como que se trabaja el cuerpo. Como también esto de que hablábamos anteriormente, las cosas que quedan en el inconsciente, o sea, el cuerpo también las guarda, o sea, es como un registro del cuerpo y es no solamente cambiar, digamos, la mentalidad y además la forma de pensar, sino que también el cuerpo absorbió eso y de alguna manera liberarlo. Sí, sí, y desde nuestra perspectiva es imposible hacer uno sin el otro. O sea, Alexander habla de unidad psicofísica, que está ahí definido en el libro, ¿no? Hay un apartadito ahí de unidad psicofísica. La emoción sucede en tu cuerpo, los pensamientos suceden en tu cuerpo, o sea, no es como, bueno, yo tengo unos pensamientos y a veces afectan mi cuerpo, no. O sea, soy una unidad psicofísica emocional que vive, que experimenta, que convive con las ideas que tiene, que convive con las emociones que tiene y que convive con el entorno, ¿no? Entonces, sí, a todo eso que decís,
Y sí es verdad que estamos como escuchando qué le pasa al organismo, pero se escuchan las ideas también. Se escucha no sé, yo de repente pones una mano en el cuello y le pedís a la persona que piense en el espacio que se puede dar y de repente pasa otra cosa, decís, bueno, no, por ahí no, como que el sensor es la escucha a través de las manos y a través del cuerpo, pero en realidad estás escuchando a la unidad psicofísica en su totalidad. ¿Tiene sentido? Sí, creo que entiendo. Como, no sé, estamos de frente a frente y están haciendo un trabajo. Y siento, a ver, cuando decía esto, bueno, no, ponele, no sé, pongo mi mano en mi cuello, la otra persona pone y te sentís incómoda de alguna manera. Sí. Ahí, digamos, se está trabajando la técnica y es como, bueno, ¿te molesta por algo en particular o hay algo que te lleva a eso de decir, descubrir, bueno, a ver, ¿por qué me molesta esto? Sí. Mira, me vino otra cosa por ahí para decir esto y es, por ejemplo, a veces pasa que ponemos la mano en el cuello y preguntamos y pedimos si se puede hacer menos para ocupar más espacio y de repente la persona se alarga y dice, no, bueno, pero yo no puedo ocupar todo este espacio, ¿no? ¿Y qué es lo que implica en la vida ocupar espacio? ¿No? Claro. Como, no, pero yo así parezco agrandada, me han dicho, por ejemplo, yo así parezco arrogante, como que yo necesito, acá no parezco arrogante, ¿no? Y si ocupo todo mi lugar, es como que estoy diciendo, o sea, hay todas unas ideas asociadas al espacio que ocupo y a cómo lo ocupo, de la cual muchas veces no somos, o sea, en general no somos conscientes, ¿no? Bueno, pero que eso tiene que ver cómo nos presentamos hacia el afuera también, sí, exclusivamente. Sí. O sea, no cómo me paro en el mundo en todas sus dimensiones, ¿no? Sí. Desde la forma de hablar, de la postura, de todo. Wow, tremendo. Tremendo. No, es un lugar que, bueno, yo creo que hoy en día hay herramientas, hay ciencia que viene acercándose, pero Alexander fue un visionario que está trabajando con algo que es central y es esencial a la vida humana. Y que fue muy poco visto y que recién ahora empieza a tener un lugar. Sí. A ver, y eso, el origen. ¿Por qué Alexander? ¿Por qué se llama así? Alexander fue el creador, Frederick Matías Alexander, entonces le quedó el nombre del que lo creó, lo sintetizó, lo manifestó, lo expresó. Y Alexander era un declamador, un señor que nació en Tasmania, en Australia, que después viajó a Inglaterra y desarrolló su trabajo en Londres y que era fanático de Shakespeare. Él le encantaba declamar Shakespeare, era fanático de Shakespeare y empezó a quedarse sin voz. Y nada, fue a buscar ayuda en distintos lugares, nadie le podía decir cuál era el problema y él decía, bueno, pero cuando yo declamo me pasa y si no declamo no me pasa, tiene que ser algo que hago cuando declamo. Será, le decían los médicos, y dijo, bueno, si nadie me puede decir me voy a poner a investigar, ¿no? Y como que hizo un trabajo interno de autoobservación, mediante espejos, con soporte, para reconocer, bueno, ¿qué hago yo a la hora de declamar que interfiere con el uso eficaz del aparato fonador, ¿no? Y bueno, y descubrió toda una cantidad de tensiones, de cómo tiraba la cabeza hacia atrás, de cómo acortaba su estatura, que en realidad después vio que estaba presente también en el habla, pero que claro, a la hora de querer hablar más fuerte, más tiraba de esas, más se contraía para lograr el éxito. Y bueno, y empezó a trabajar con eso, como bueno, ¿cómo puedo disponerme a hablar sin todas esas cosas que tengo asociadas con hablar, que me interfieren, porque me están quitando la voz, de hecho, y no me están colaborando, no son contributivas para ese gesto. Esa fue como su exploración después. Y él pensó que, primero, es muy lindo porque el trabajo es tan experiencial, ¿no? Que las ideas y las conclusiones se sacaron después, no fue como una teoría y ahora voy a ver cómo la pruebo, sino que descubriendo fue, bueno, qué loco, bueno, yo estaría haciendo. Después se dio cuenta que el mundo entero se contraía para lograr sus objetivos. Claro. Y que no era solo un tema, al principio lo llamaba el hombre que respira, porque sobre todo había afectado su sistema respiratorio y en el uso de la voz, pero después en realidad esa fue la entrada para él, pero el trabajo afecta a todas las dimensiones de la vida, ¿no? Claro, iba a ir a eso. A él le afectó esta parte, pero digamos que hay otras personas que pueden tener problemas digestivos o algún de otro, o se paralizan de la nada y entonces también aplica esto. Sí, o sea, los síntomas que puede tener la falta de espacio interno son infinitos, son múltiples. También podés no tener síntomas. Muchas veces la gente llega a la técnica desde
desde alguna dolencia o de algún impedimento, porque eso es señal de que algo no está yendo al 100, ¿no? Cuando no tenés señales, no, pero a veces llegas a la señal, algunos llegan a señales o les duele algo porque van al 80 y algunos van al 20 y no sienten nada, ¿no? Como que Claro. no es parámetro, pero el cuerpo informa y a veces esa información, bueno, es puntapié como para investigar. Hay gente que empieza la técnica igual porque le recomendaron, porque le parece disfrutable y para su propio desarrollo, pero mucha gente llega porque encuentra algún límite, o soy guitarrista y tengo tendinitis y no puedo tocar, o me duele la cabeza con no sé qué, o la rodilla, tuve un accidente, o lo que fuera que me estimule, digamos, a cuidarme un poco más conscientemente a mí misma. ¿Tiene que ver o es algo parecido a trabajar, digamos, desde el psicodrama? No sé si... No conozco. ¿No? No conozco. No, que esto era también de trabajar desde la psicología, pero con el cuerpo. No te sabría decir porque no conozco, Okay. como que nunca trabajé y soy muy respetuosa de lo igual que no conozco. Creo que esto es como más profundo, me parece. Pero lo asociaba con eso, porque yo cuando estudiaba psicología tuve un par de clases de psicodrama. Uh-huh. A nosotros nos dieron así a conocer como psicodrama, tal vez viene de la técnica Alexander y no lo sé. Claro. O sea, pero recordando esto y lo que decís, me remonta mucho a eso y es muy parecido. Sí. O sea, por eso digo, pero bueno, no sé. ¿Por qué fuiste a estudiar a Holanda? ¿Cómo llegaste hasta allá? Bueno, primero me fui porque acá no había escuela en ese entonces. Cuando yo conocí la técnica, acá no había escuela y tampoco había posibilidad, o sea, no sé, no estaba en los planes que hubiera escuela. Yo no soy muy fan de Europa, nunca había pensado en irme a vivir a Europa. Pensaba más como, bueno, si abre una escuela en Brasil, que parecía que iba a haber antes una escuela en Brasil, me mudo a Brasil, no sé qué, bueno. Cuando una vez una profesora, Mariana, que vive en Uruguay, que es la directora de la escuela de allá, se formó en la escuela que yo finalmente me formé, ella organizó un seminario en Uruguay con el director del que fue después mi escuela y otra profesora de 2 semanas, como un formato escuela, todos los días, por 2 semanas. Cuando hice eso, por 2 semanas volví a mi casa y me puse a empacar, digamos, como que claro. Después de haber vivido esa experiencia, no podía esperar a ver un día que abriera una escuela, no sé qué, dije, no, yo necesito hacer esto todos los días de mi vida, y más o menos en 3 meses me tomé un avión y me fui a vivir a Holanda. Uh-huh. Sí. ¿Pero porque era solamente en Holanda cuando se estaba presentando eso? No, hay varias escuelas y en ese entonces había muchas escuelas. De hecho, Londres te diría que es el lugar donde más historia tiene la técnica porque Alexander la desarrolló en Londres. Entonces la primera escuela que fue la de Alexander fue en Londres y la segunda escuela, quien siguió con la escuela de Alexander estaba en Londres y en Londres era donde más escuelas había. Yo había conocido al director en mi escuela y por otro lado había viajado en mi juventud a Europa y Ámsterdam me pareció una ciudad maravillosa. Uh-huh. Un poco también a una escala, o sea, la técnica en ese momento para mí, hoy por ahí podría decir otra cosa, pero en ese momento era como... era como una bajada de ritmo, ¿no? Como una conexión conmigo. Londres me parecía una ciudad súper estimulante uh-huh. y Ámsterdam tiene como una escala más, viste, es todo bici, todo chiquito. Sí, es lindo, un pueblo muy lindo. hermoso. Sí. Entonces, bueno, entre que el director de la escuela me había entusiasmado, entre que la profesora de Uruguay también me había encantado, y dije, bueno, voy a esa escuela que ya conozco a la persona, que Ámsterdam me parece maravillosa, uh-huh. y no visité, la verdad, otras escuelas. Fui ahí, me tiré de cabeza y ahí me quedé. Pero, ¿y ahí, por ejemplo, en qué idioma lo daban? No, en inglés, en inglés. En la medida en que había extranjeros y en ese momento éramos 4 argentinas formándonos en la escuela, una brasilera y otras personas, digamos, se hacía todo en inglés. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Y entre que llegué y me fui 4 años, pero la formación son 3 años. Ok. Sí. Bueno, básicamente te fuiste a vivir un par de añitos allá. Sí, no, me fui a hacer eso. Ajá. Clarísimo también de que terminaba y volvía. Claro. O sea, no pensaba que por ahí me quedo en Europa, no. O sea, voy a hacer esto, que me interesa, termino de hacer esto y me vuelvo a casa. Wow. Sí. ¿Y antes de eso a qué te dedicabas? Antes de conocer la técnica Alexander y decir, bueno, sí quiero esto para mi vida. Me dedicaba a preocuparme, básicamente, de no saber qué hacer con mi vida. Ajá. O sea, yo me fui a Holanda con 23 años. Conocí la técnica a los 21, ponele. Terminé la escuela a los 18. ¿Esto qué te digo? Estudié 2 añitos de antropología, estudié bellas artes, música, trabajaba. Pero básicamente no le encontraba mucho sentido a la existencia, te digo la verdad. Creo que
Primero que estaba buscando algo que realmente me motive, que me fascine. Sabía que era capaz de fascinarme, me había fascinado en mi juventud, en mi infancia, digamos, conocía el entusiasmo, pero creo que había algo, hoy lo veo así, que había algo en mi organismo que había colapsado, ¿no? Como que yo en mi organismo no tenía el espacio para entusiasmarme. Entonces, por más que hacía cosas, digo, no es que estudié, no sé qué decir, quizás lo más aburrido para mí podría ser la contabilidad, no sé, no es que estudié una cosa que realmente... No, buscaba cosas que hoy en día me fascinan, o sea, después de eso seguí tocando música, me encanta Bellas Artes, me encanta la antropología, pero no tenía suficiente soporte en la columna para que me encanten las cosas, básicamente. Claro. Sí. Entonces, recién cuando conecté con la técnica Alexander encontré como un lugar de restitución de mi bienestar, de mi energía vital, que fue tan fascinante que quise que después que eso lo conociera todo el mundo, ¿no? Claro. Sí. Pero, por ejemplo, vos tenías claro, estando allá viviendo en Holanda, ¿a qué te ibas a dedicar cuando llegabas acá con eso? O sea, ¿tenías ya en mente, no sé, voy a abrir mi escuela? Para nada, o decir, bueno, esto lo voy a aplicar en tal cosa. No, para nada, no. De hecho, fui a Holanda, tengo esa anécdota porque te juro que fue así. Yo, esto que digo, ¿qué hice antes de conocer la técnica? Preocuparme sobre qué iba a hacer de mi vida. Pero cuando conocí la técnica y me fui a Holanda, no fui para resolver lo que hacía de mi vida. Claro. Fui porque no podía estar en otro lugar, porque era lo único que tenía sentido para mí. A mitad de la formación, más o menos, al año y medio de haber estado ahí, dije, ¡ay! Estoy haciendo una carrera. Como claro. Que estaba resolviendo lo que me había preocupado enormemente antes, pero que llegué ahí por otra cosa, que era la conexión que sentía con eso. Y no proyecté nada. Volví y tuve ganas de que todo el mundo sepa. Volví, regalé clases a cuanta persona había a mi alrededor. Volví llena de ganas de compartir, básicamente. La escuela, de hecho, Merren, que te contaba en la vez anterior, creo que sí, que abrimos juntas el Centro de Técnica Alexander, ella era profesora mía en Holanda. Y a ella, los profesores que habían sido mis profesores acá, la invitaron a ser la directora de la escuela para abrir una escuela acá. Porque para ser director de una escuela tenés que tener experiencia en escuela. Sí. No podés de un día para otro abrir una escuela. Tenés que tener 10 años de experiencia como profesor y además haber tenido por lo menos un año de experiencia en una escuela. Entonces, los profesores de acá tenían experiencia, pero no tenían experiencia en escuela. Le invitaron a ella a abrir la escuela. Y eso fue en el 2006, que fue el año que yo volví también. Ella yo creo que bastante aceptó porque había 4 de nosotras que después volvimos a Argentina que estábamos con ella en Holanda. Y bueno, y volví y empecé a trabajar en la escuela y esto que te digo, a esparcir la técnica lo más que pudiera por el mundo. Sí. Bueno, pero de alguna manera, digamos, es como que fuiste con una incertidumbre de no saber qué hacer, de no saber quién eras prácticamente. Sí. Que eso, a ver, esas crisis de la vida, por así decirlo, nos llega a todos, pero llega más cerca de los 30, pasando a los 30, ¿viste? Bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Sí. O, en tu caso, bueno, no te llegaste a recibir ni nada, pero hay casos de donde estudié esto, soy lo otro, no sé, tengo un trabajo perfecto. Y no le encuentro sentido. Pero no tiene sentido la vida, o sea... es como re loco eso, o sea, a vos te pasó al revés. Te digo por qué, lo estabas diciendo y digo, ay, creo que tiene que ver, te cuento una intimidad, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, tenía 3 años. Okay. Y como que o sea, en cuanto empecé a desarrollar conciencia, esa conciencia medio adolescente, donde empezás como a autorreflexionar, me acuerdo mis 13, mis 14, yo diciendo... Ustedes saben que nos vamos a morir, ¿no? Como que tenía muy consciente de que la vida era finita y que uno no se lanza a cualquier cosa, que tenés que prestarle atención porque se puede terminar además eso murió de un ataque cardíaco de un día a otro, ¿no? Como que no repentino. Es repentino. Sí. Yo creo que la conciencia temprana de la muerte me mantuvo muy despierta. Entonces no estaba dispuesta a adormecerme ni un minuto, digamos. No estaba dispuesta a agarrar un camino porque sí. Claro. Estaba muy motivada a encontrarle un lugar que tuviera profundo sentido para mí. Además, tampoco tenía la suerte de que tampoco me apremiaba una necesidad económica, porque muchas veces eso es lo que te lleva a una decisión rápida, como, bueno, tengo que resolver ahora, ¿no? No era mi caso, y entre una cosa y la otra fue como, no, o sea, voy a encontrarle, o sea, quiero encontrarle un lugar de significado a mi vida, ¿no? No quiero meterme en cualquier lugar y después decir...
pasaron 20 años, ¿yo qué hice? Claro. Así que sí, en ese momento fue re difícil, igual, como que veía a todos mis amigos embarcándose, ¿no? En una y ya definiendo, y yo en un momento, cuando empecé con las clases, en un momento hacía la Facultad de Bellas Artes, que no me interesaba mucho, pero la hacía, trabajaba con un herrero en una herrería, y empecé a tomar clases de técnica Alexander, y cuando empecé a tomar, primero tomé una vez por semana, después quería 2, después quería 3, y en un momento lo demás perdió completo sentido y dejé la facultad, dejé el trabajo, no hacía nada más que tomar esas 3 clases por semana, que las intercambiaba con mis profesores por cuidarle a la hija. Claro. Y era muy fuerte en la vida decirle como, ¿vos qué haces? No, nada, ¿no? Como decir no, nada en este mundo súper eficaz. Sí, olvídate, ¿no? Era durísimo. Estás re perdida. Estás re perdida, era durísimo. Sí. Hoy, te digo, estoy orgullosísima de haberme dado ese tiempo de nada, no tengo ni idea. Claro. Me parece que parar, que no hacer nada y que reconocer que no tenemos ni idea es de las cosas más valientes que podemos hacer. Sí, te iba a decir qué cojones iba a decir yo, pero sí, porque todo evadimos y escapamos de eso, ¿no? De esa pregunta, de esa incomodidad y qué bueno también poder decir, o estar en un momento de decir, y la verdad que no sé para dónde ir o no sé cómo seguir. O sea, creo que no es el fin del mundo tampoco, ¿no? Y que mostrar esto, que todos por ahí podemos estar perdidos en algún momento, porque la vida te abruma. Sí. O sea, va tan rápido también la vida, con tantas cosas que pasan, que te abruma. Entonces llega un momento también en que uno parece, sin pensarlo, sin darse cuenta, queda paralizado. Sí. Y es como súper fuerte y es muy difícil transmitirla al otro, ¿no? Sobre todo a tus seres queridos, por ahí a los seres más cercanos, de decir, bueno, no sé qué hacer con mi vida. Sí. O sea, es re loco eso. Sí, sí. Es fundamental que generemos instancias donde nos podamos vulnerabilizar y mostrar honestamente todas las veces que estamos perdidos. O sea, es una ilusión que sabemos realmente también. Es como que, bueno, vamos viendo con lo que hay alrededor. A veces más conscientes, a veces menos conscientes, pero la idea de que sí, yo sé, no sé qué, a mí me parece que es más, ¿cómo decirte? Es más tramposa que otra cosa. Uh-huh. Sí. Y antes de pasar al libro exclusivamente, estando en Holanda, en esos 3 años de formación, ¿qué más hacías? O sea, ¿cómo era tu vida el día a día en un país totalmente diferente, con una cultura totalmente distinta? Sí. ¿Qué hacías el día a día para sobrellevar eso, no? Que bueno, más allá de que estaba fascinada con la educación y la escuela. Mirá, yo la pasé bomba. O sea, imagínate, tenía 23 años, sola en Holanda. O sea, me fui con un novio, allá como en todo país europeo, hay comunidad latina también. Enseguida conocí los latinos cuando estás en un lugar que no se habla español. Cualquier persona que hable español es tu hermano. O sea, como se arma una comunidad y una conexión muy fuerte. Y yo hacía música también. Había estudiado música, tocaba percusión, o sea que enseguida nos armamos una banda, daba talleres de percusión, daba clases, cuidaba niños. La verdad que la pasé, y tocábamos, teníamos banda de música latinoamericana y tocábamos un montón. También bailaba salsa como loca, me encanta, y en esa época lo aproveché mucho. Así que eso, lo recuerdo como los años, más allá del cielo gris, porque Holanda es duro en ese sentido. Fue el mejor año, los mejores años de tu vida. La verdad, no sé si puedo decir eso porque ahora soy madre, tengo hijos, ¿viste? Como que estoy en otra etapa, pero lo disfruté un montón. O sea, tenía profundo sentido estar ahí por la escuela y me armé una vida muy rica, muy colorida, muy en conexión con la música también. Uh-huh. Y bueno, eso. ¿Y aprendiste holandés? Un poquito. Porque trabajé mucho. Los veranos trabajaba en una organización que es maravillosa, se llama Boutenkunst, que quiere decir arte al aire libre, y donde daba talleres, vos vas ahí como por semanas enteras, campamentos enormes, con muchísimos artistas, y cada uno de áreas distintas, y por una semana vos tenés distintos grupos para hacer lo que vos quieras, básicamente. O sea, en realidad está pensado para los artistas, para que los artistas tengan gente para probar cosas que quieren probar, básicamente. Y bueno, yo di ahí miles de talleres de percusión,
y ahí sí era una comunidad holandesa profunda, entonces tenía que conectar con el resto de los artistas holandeses que daban distintas cosas, y ahí como que aprendí un poco, sí. Y bueno, sí. Pero, nada, qué lindo esto que decís, nada, antes de pasar al libro, así mencionar esto de por ahí que nosotros acá con los hermanos latinoamericanos tenemos tanto prejuicio y uno cuando sale afuera al extranjero, ¿no? Es de verdad esto que decías, somos como hermanos. Bueno, yo tenía la banda, tuvimos dos grandes bandas de música, una se llamaba Indo, por indocumentados, o sea, yo fui ahí sin papeles y eran 2 ecuatorianos, un chileno, un uruguayo y 2 argentinas, la banda. Así que sí, como que la hermandad latinoamericana ahí es fuerte. Sí, fue maravillosa. Y parece que no, pero es lo que te sostiene también, ¿no? Sí. Afuera al aguantar tanto, ¿no? Sí. Lejos de todo. Sí. Fundamental. Sí. Bueno, ahora sí, pasamos al libro, Más allá de los hábitos. ¿Por qué Más allá de los hábitos? Para empezar. Creo que porque fuera de lo conocido ya estaba tomado por el retiro, básicamente. Que bueno, la búsqueda de ese nombre fuera de lo conocido fue algo que exploramos, fue algo que encontramos entre los tres, te diría con Merren y con Jaap, que somos los que creamos ese espacio, ese retiro. Y que tenía que ver con esto, como con... Creo que Jaap también viene del mundo Krishnamurti, entonces también en coherencia con eso, la conciencia de que el cambio no es algo que vos podés hacer voluntariamente con los mecanismos ya conocidos. El cambio es algo que emerge cuando dejo de operar de manera conocida, ¿no? Esto que por ahí hablábamos atrás de bambalinas sobre el proceso indirecto, ¿no? Por lo menos estas herramientas exploran el cambio y la transformación desde esa perspectiva, no como algo voluntario que yo puedo ejecutar, porque el mecanismo con el cual ejecuto lo que yo ya sé es el conocido, sino que hay algo que de lo conocido que tiene que suspenderse, que tiene que frenar, que tiene que parar, que tiene que dejar de operar para que otra cosa pueda suceder. Pero eso que sucede, que es nuevo, no es lo que yo quería. Claro. Es lo nuevo, no está basado en la construcción antigua ni en los deseos viejos, es algo novedoso. Entonces, más allá de los hábitos, fuera de lo conocido, remite un poco a eso, a que hay un espacio y hay una novedad y hay un mundo por fuera de lo que yo ya sé, por fuera de lo que ya aprendí, por fuera de lo que creo que es, ¿no? Claro. Y de lo que vengo haciendo. Entonces, más allá de los hábitos, es un nombre para poder atender, entiendo yo, a lo que proponen y promueven estas 2 herramientas, que tienen formas muy distintas, pero como decíamos antes, un paradigma en común, ¿no? Sí. Hay algo de que decías de que uno de los que te acompañan, ¿no? Que están con vos, no recuerdo el nombre, pero no me sale, que viene del movimiento Krishna. Krishnamurti, no Krishna, no Hare Krishna. Y no es un... Krishnamurti es un pensador hindú, que tiene un montón de libros, yo no es que conozca enormemente, pero hay muchas fundaciones que vienen de él, hay escuelas Krishnamurti, de hecho, cuando recién, al año siguiente creo que conocimos la comunicación no violenta, nos fuimos a India a viajar con Jaap, esta persona que está muy, la comunidad Krishnamurti está muy vinculada, hay una gran comunidad en Inglaterra, en India, porque Krishnamurti era de la India, y en Estados Unidos, y bueno, él visita escuelas, hay escuelas para chicos también que... ¿Pero tiene que ver con esto de la religión védica? No es religioso, no, por eso te digo, es un filósofo, creo que están los Hare Krishna, pero yo no conozco, claro, pero no tiene que ver con eso, no. Es más bien un pensador, dio millones de charlas, escribió millones de libros, y bueno, y tiene como un pensamiento muy parecido a este en términos de de que hay algo que tiene que parar para dejar que algo nuevo suceda, digamos. Claro. No es mi expertise para nada, así que tampoco me quiero meter ahí, pero definitivamente no es eso. No, me llamó la atención eso nada más, pero porque dije, wow, qué bueno que se relaciona una cosa con la otra, pero bueno, no conozco eso, así que no lo sé. Sabemos a profundidad. Sí. Bueno, contanos un poquito, yo te voy a hablar, quiero que me hables de un capítulo en particular que me gustó mucho y que me llegó, pero
Contanos cómo está el libro, cómo empezaste, hace cuánto tiempo venías escribiéndolo, pensándolo, cómo lo dividiste, por qué tal capítulo se llama así, qué representa en vos. Mira, yo en mi mente había unas ganas de escribir el libro, pero la verdad hasta que no me llamaron la editorial y me dijo, che, nos interesa que escribas un libro, yo no me puse a escribir. O sea, di 1000 talleres, tengo millones de cosas grabadas, algunas transcriptas, y estaba en mi imaginario que un día podía llegar a ser, digamos, como que a veces disfruto de las ideas que tengo. En general, las ideas que tengo en realidad emergen en el vínculo. No pienso que las tengo de antemano, sino que a veces digo algo y digo, ay, qué lindo eso que dije. Nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Uh-huh. Me encanta como sorprenderme a mí misma de mí misma sí. en lo que emerge en la relación, ¿no? Pero bueno, cuando vino la invitación de la editorial, dije sí, o sea, estaba lista, digamos, para eso. Y la invitación fue explícitamente eso, como tenemos libros de CNB, tenemos libros de Alexander, queremos esto que estás hablando, ¿no? Que es, yo ya había hecho ese nombre más allá de los hábitos para algunos talleres que había dado que invitaban a explorar un poco la interacción de estos mundos. Entonces, bueno, fue bastante fácil elegir el título, pues ya lo había elegido para un taller, uh-huh. para varios talleres que daba que se llamaban Más allá de los hábitos. Para hablar. El título vino a vos. El título vino a mí, total, uh-huh. total. Y qué decirte del proceso. Bueno, sí, lo primero que pensé es, antes de arrancar a escribir, pensé un poco en la estructura, ¿no? Como que por un lado quería honrar cada herramienta porque me parece que son íntegras por sí solas, digamos, no creo que la técnica Alexander necesite la CNB y no creo que la CNB necesite la técnica Alexander. Uh-huh. Ahora, a mí las dos me han generado como un campo enriquecido de ambas, pero bueno, quería honrar a cada una por sí misma y también explorar para mí, te diría, por sobre todas las cosas, porque escribir un libro es una gran conversación con vos misma. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los cruces? ¿Dónde se amalgaman? ¿Dónde ¿cómo se dicen? Se nutren o se complementan, ¿dónde se complementan? ¿Dónde se alinean? ¿Dónde hay diferencias? Hay lugares donde va a ser difícil de, no sé, por ejemplo, hay cosas, la técnica Alexander habla de apreciación sensorial poco fiable. Lo que él dice es, uno siente lo que siente basado en el lugar donde está sí. a la hora de percibir. O sea que si yo, te lo voy a poner más simple, ¿no? El ejemplo sería como el contexto, ¿no? Puede ser. El contexto también, pero parte del contexto es tu hábito. Digamos, okay. Si yo soy una violinista, ¿no? Y estoy acá todo el día, y para mí este es el lugar de mi cabeza, cuando suelte esto y yo equilibre mi cabeza encima de mi columna, voy a sentir que mi cabeza está para la derecha, ¿no? Okay. Porque mi lugar sentirme central es el lugar habitual. Entonces, cuando cambio el lugar desde donde estoy acostumbrada a estar, siento la diferencia. No siento acá estoy derecha. Yo acá, si estoy acostumbrada a estar acá, me siento así. Claro. Me siento torcida. Entonces, lo que yo siento no es una fiel representación de la realidad, sino que es una referencia entre lo que yo acostumbro a sentir y el cambio que di hasta este momento. Ponele, yo para hablarte de algo, que por ejemplo la CNB, le pone muchísimo foco a los sentimientos, qué estás sintiendo, como si es casi lo más importante de todo, y en la técnica Alexander no es esa la guía, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, esas cosas, ¿no? ¿Cómo hablamos de las dos cosas a la vez para darle lugar al valor que tienen los sentimientos, pero a la vez no asumir que los sentimientos son una vivencia objetiva de la realidad, ¿no? Cosas así que me interesaba mucho explorar porque parece contradictorio, pero cuando entras un poquito adentro dices, no, uh-huh. tiene el completo sentido sí. de integración, ¿no? Entonces eso, un poco honrar cada una, ver toda esta interconectividad, elegí como distintas facetas. Primero está, la primera parte es un poco eso, una introducción a mi vida primero, de cómo llegué a este uh-huh. momento de escribir, de la técnica y de la CNB por separado. Después lo miro un poco más globalmente como esto de
esto que también decíamos, bueno, no sé si hablábamos de las prácticas regenerativas cuando hablamos de hoy. Tanto la técnica Alexander como la CNB, cada uno de sus creadores la vincula. O sea, el título de la comunicación no violenta del libro es Un lenguaje de vida, ¿no? Como que está conectado con lo que sirve a la vida, lo que sirve a los procesos vitales. Y la técnica Alexander, hay una cita de Alexander que dice, se van a dar cuenta que cuando estudien lo que hacemos, se van a dar cuenta que es lo que hace la naturaleza cuando las condiciones son adecuadas. O sea, los dos están hablando de que están dándole apoyo al flujo vital, ¿no? Sí. Entonces esa segunda parte habla un poco de eso. ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son las características de lo que llamamos vida? ¿Cómo se potencia la vida? ¿Qué la interfiere? ¿Y cómo permitimos volver a regenerar? A regenerar, recurso, ¿no? ahí va. Sí, a dejar de interferir con el proceso vital, ¿no? Como a gran escala. Después entro la tercera parte, y si no me decís, hace mucho que no lo miro, pero... Sí, 3. La tercera parte está dividida un poco con cómo se divide cuando damos talleres de comunicación no violenta, el mundo de las observaciones, el mundo de los sentimientos, el mundo de las necesidades y de las estrategias o pedidos, con mucho cruce de la técnica Alexander en cada uno de esos, pero elegí un orden. La CNB tiene bastante más orden preestablecido de cómo se presenta que la técnica Alexander, sí. Que es como es más individual, se trabaja mucho con lo que está emergiendo en el momento. Y por último, me daban muchas ganas de, también en conexión con esto que te decía de hoy, de pensar la dimensión individual, vincular, social y sistémica, ¿no? Entonces, en la última parte del libro hablo un poco de eso, el lugar de la atención del individuo, el lugar de la atención del vínculo, de la relación entre dos personas, el lugar de la comunidad en eso, porque después no entramos ahí, pero lo último que me enamoró en la vida es la sociocracia, sí. Que es un sistema, son unas prácticas, digamos, saludables de autogestión grupal eficaz, que para mí siempre fue, de hecho por eso quise estudiar antropología, para entender cómo los humanos podíamos colaborar entre nosotros de una manera eficaz y nutritiva, también que sirva a la vida, sí. Y no competitiva y degenerativa. Entonces, bueno, hablo un poquitito de esas dimensiones como de lo individual a lo colectivo en esa última etapa. Entonces sí, son como distintos recortes, pero creo que todos contienen una misma... Sí, todos van uno tras del otro, sí. De la mano. Sí. A mí hay un capítulo que me gustó mucho, que es el capítulo 3 de la segunda parte, que habla sobre la transformación, un proceso indirecto. Uh-huh. Yo lo entendí, pero quiero que nos hagas un resumen para que el resto o los oyentes se enteren un poquito de este libro, porque creo que ese capítulo, no sé, en lo general me parece que marca todo. Bueno, creo que tiene mucho que ver con esto que decíamos del título, ¿no? De más allá de los hábitos, como en este momento en particular, ¿no? Hay tantas cosas en las redes y sí, todo, sí. De cómo establecer buenas prácticas, buenos hábitos, ¿no? Como establecer un nuevo hábito que sea saludable y está buenísimo. El tema es cuánto espacio interno estamos habilitando o limitando para generar ese hábito que estamos queriendo gestionar, ¿no? Entonces, el proceso indirecto desde de la mano de ambas disciplinas tiene que ver con esto que decíamos. Primero necesitamos recuperar un espacio para que cosas nuevas puedan suceder. Digamos, no es yo imponiéndome, por más que sea la mejor alimentación del mundo, por más que sea levantarme a las 7 de la mañana, hacer deporte todos los días. Hacer deporte puede ser muy contraproducente si yo estoy contrayendo mi cuello y limitando mi estatura mientras salgo a correr. Correr no es ni bueno ni malo, caminar no es ni bueno. Cómo haga eso va a ser la gran diferencia. Proceso. Claro. Sí, sí. Entonces, primero es como eso, un reconocimiento de los medios por los cuales yo llevo adelante la acción. Entonces hay como un proceso indirecto en esos términos, de que primero tengo que dejar de operar de manera habitual, porque si a través del hábito yo encima me impongo otras cosas, lo único que voy a hacer es estrujar todavía más el hábito. Entonces hay algo que tiene que dejar de hacerse para que una cosa nueva pueda emerger. En ese sentido. Para que sea natural. Sí. Vos sabés que a mí me gustó mucho,
y no sé por qué me llegó. Viste que hay cosas que te llegan más y nada, es porque algo también, digamos, te resuena más. Claro. Es porque algo también en tu vida pasa, ¿no? Pero lo interpreté y lo definí no de esta manera, como me parece que todo el tiempo estamos buscando la transformación o querer cambiar en algo, pero que realmente el proceso pasa en el sentido de que si yo no soy consciente realmente de lo que estoy haciendo o de lo que quiero lograr, no va a llegar. Uh-huh. Y en vez de limpiar el camino para llegar a eso, al objetivo, Sí. lo único que hago, si no lo hago conscientemente, es estropearlo. Sí, sí. Y es como, lo veía como un auto boicot, Sí. no todo el tiempo. De yo mismo me voy poniendo piedras en el camino. Sí. O van saliendo, o sale, por ejemplo, lo que me propongo, porque no sé, tengo este objetivo, no sé, por ejemplo, correr. Sí, bueno, quiero correr una maratón de 20 kilómetros. Y salgo todos los días a correr y demás, pero salgo por una obligación o porque algo del cual yo me estoy exigiendo hacer y que mi cuerpo obviamente no está acostumbrado y demás, pero no le estoy dando ese verdadero significado del por qué y para qué. Sí. O sea, o es un capricho, o es por estar en la moda o a la par de todos los demás, o realmente es algo que yo quiero hacer. Y entonces ahí es donde yo veía que decía, bueno, la transformación no va a llegar por esto. Sí. No sé si me equivoco o lo interpreté. No, creo que estamos ahí, que estamos en el área, ¿no? Sí, como que solemos hacer las cosas imponiéndonos las metas, ¿no? Y la imposición de esas metas o por comparaciones también. También, sí. Pero entonces genera más estrés, más acortamiento, más exceso de tensión muscular, en lugar de esto otro que decíamos que por ahí es que le da sentido a la vida, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con una motivación. O sea, los chicos se mueven no porque se tengan que mover, porque tienen toda la disponibilidad para el movimiento. Entonces la vida les es liviana. Claro. Si yo no tengo ese espacio, pero además creo que me tengo que mover, claro, me meto en unas contradicciones que muchas veces terminan con algún apinzamiento, con alguna problemática, con algún problema de rodilla, porque estoy ahí como empujándome a mí misma a algo en lugar de... Obligándome. Claro, en lugar de dándome espacio para que la motivación, porque la motivación está, o sea, somos seres bípedos disponibles al movimiento, o sea, la motivación para existir está ahí si la dejamos emerger. Ahora, tenemos tantas cosas que creemos que hay que hacer en una vida que hemos construido tan desafiante que es difícil encontrar como una motivación real para la acción. Entonces nos seteamos metas a través de esfuerzos, pero no hacemos más que enroscar un poco, como que apelmazar, digamos, el espacio. No estamos habilitándonos como un contacto auténtico, significativo, digamos, con lo que nos impulsa a vivir de una determinada manera u otra, a movernos en el espacio o a no movernos en el espacio. Tiene que ver con eso. Sí, porque también es lo que nos paraliza. O sea, voy y lo hago porque me estoy obligando, pero no soy capaz de parar y decir, bueno, no, esto no es para mí o esto no es lo que quiero. Uh-huh. Y ahí es como entra todo este dilema y la confusión, ¿no? Sí. O sea, las mismas interrogantes de uno mismo. Estoy donde quiero estar, ¿por qué hago? Sí. Voy a conseguir lo que quiero. Y ya empiezan también los otros pensamientos intrusivos, ¿no? O sea, como esos pensamientos por ahí negativos. Por eso lo relacionaba con el auto boicot también. Entonces, a mí ese capítulo fue el que más me impactó, o sea, el que más me llegó. Mira, qué bueno. Sí. Y decía si me venía algo, pero ahora se me fue. suele pasar. Es que creo que esto, que cada capítulo, cada parte de esto que mencionás, y cuando uno se va investigando, ¿no? Y descubriendo un poco más estas cosas, es como... sí, obviamente es trabajar para uno mismo, para adentro. Y creo que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos queriendo como... por eso te decía, ¿no? De la comparación, o quiero más. Sí. Pero quiero más material, no sé, sí. Quiero más plata, quiero más esto, quiero... Sí. Pero llega un momento en que esa insaciedad, por así decirlo, ese vacío no se llena con todo lo que tenés exterior. Sí, y ahí me volvió lo que traía, era como que en general lo que finalmente estamos queriendo está basado en una imagen que nos dijeron de dónde está la felicidad, ¿no? Sí. No que nos dijeron otra, que hemos construido de la felicidad, ¿no? Del bienestar. Y eso atenta contra una escuela
escucha individual y diversa de lo que significa el bienestar para cada uno de nosotros en cada momento. ¿Tiene sentido? Como que sí. hay una especie de imaginario colectivo de lo que es bueno, más teorías, más la ciencia, más las cosas, como... Porque esto, digo, la alimentación es un temor y hay tantas cosas escritas y hay tantas teorías que se contradicen además entre sí, pero creo que muchas veces esas teorías atentan contra que cada uno pueda hacer el desarrollo de la escucha de sus necesidades. Cada ser humano necesita cosas distintas en momentos distintos. Y yo lo que pienso es que hay que ayunar, o que hay que comer esto primero que lo otro, o que hay que no sé qué. Todo eso atenta contra que yo me escuche que por ahí un día no necesito comer, que por ahí un día necesito comer esto que antes me parecía que no era bueno, pero que ahora lo necesito. O sea, y no sé, y que a mi cada mamá le cuerpo cae mal la lechuga, ¿entendés? Qué sé yo. Claro, en Ese cada cuerpo proceso. es diferente, pero toda teoría atenta contra la escucha individual y diversa de lo que cada ser humano necesita en cada momento. Entonces creo que ahí también perdemos diversidad literal, de ideas, de emociones, de vidas. Sí. Y bueno, eso atenta contra la subsistencia de la vida en el planeta. Sí, iba a decir contra la vida humana, pero era mucho. No, es mucho más que eso, porque la diversidad es necesaria para la subsistencia de todas las especies. Sí. O sea, no solo con la vida humana, creo. El hecho que nosotros matemos nuestra propia diversidad humana, bueno, creo que es una analogía o no, quizás está muy de la mano de cómo estamos atentando contra la diversidad en la naturaleza en todas sus dimensiones. Sí. Así que bueno, yo para ir cerrando, porque nada, estoy como te dije anteriormente, de estos temas a mí me apasionan y estaríamos horas y horas. Primero que nada agradecerte porque hace 1 año y medio, 2 casi que venimos como hablando y persiguiéndote para este momento, y yo quería que sea así, de face to face, que para mí no es lo mismo, viste, que virtualidad y demás. Tenía muchas ganas de tener esta charla con vos, de que nos cuentes en detalle estas técnicas que para mí cambiarían, no sé si cambiarían, por ahí sería una utopía muy grande, pero sí modificarían un poquito las conductas sociales que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, fomentar esto para mí es sumamente importante. La comunicación es sumamente importante, pero también tener en cuenta la salud mental siempre. Entonces creo que tener esta charla para mí era algo pendiente, una asignatura pendiente personal, y espero que no sé, que de tu lado hayas sentido un poquito también eso y que te haya gustado el venir y todo esto, ¿no? Del estar acá, de compartirnos. No, me sentí como en casa, hablándote de mi privacidad, ¿no? Te conté casi. No, me sentí muy cómoda. Y eso no estaba programado. No, para nada. Entramos en y como que hay cámaras, ni idea. No, nosotros estamos acá charlando. Sí, olvídate. Sí. Esa era la idea y eso es lo que busco, como dije siempre, a través de este podcast y de estas charlas, ¿no? Y concientizar un poquito. Nadie acá tiene la respuesta a todo, ni lo bueno, lo malo, sí o no, pero bueno, más o menos compartir un poquito los conocimientos que cada uno tiene y trae para aquel que no tenga acceso, o el que tenga y no quiere, o por X motivo no llega, bueno, que escuche las palabras de los protagonistas sobre todo, ¿no? Así que nada, de mi parte otra vez recontra agradecerte, repetinos otra vez tus redes sociales, Más allá de los hábitos, sé que es el espacio. Más allá de los hábitos es el programa. El programa también. Sí, el espacio es Hoy Casa Abierta. El mío es Violeta Winograd. Y como ahora hablamos de la técnica, te dejo también el de la escuela, que antes no te había nombrado, que es ETABA. ¿Cómo serán las redes? No sé, pero ETABA es Escuela de Técnica Alexander Buenos Aires. Creo que podés buscar o ETABA o Escuela de Técnica Alexander Buenos Aires. Y también es el espacio de formación, digamos, para ser profesores. Si alguien se interesa en realidad por la técnica, el lugar de contacto es la Asociación Argentina de Profesores de Técnica Alexander, donde todos los profesores certificados somos parte, y encontrás como según el barrio que estés o la zona del país en el que estés, no es que esté en todo el país, pero bueno, ahí podés buscar el profesor o la profesora que esté más cerca de donde vivís, así que esa es otra buena. Y en marzo, digamos, la fecha que pueda acercarse las personas, el espacio gratuito que brindan ustedes, ¿qué fecha de marzo van a estar dando? Mira, el 5 de marzo vamos a hacer una charla virtual a la tarde, una charla gratuita, una pequeña
así, un pequeño regalito y vamos a contar también del programa. Y el sábado 8 de marzo a la mañana, de 10 a 12:30, vamos a tener nuestra primer introducción abierta a la... Es una introducción, sí, como los ejes de la CNB. El programa mismo empieza, creo que la segunda quincena de marzo. Pero bueno, esas dos instancias, para quienes estén curiosos, creo que es miércoles 5 y sábado 8, sí. Pueden entrar también a las redes y seguro que lo van a ver. Obviamente, por ahí. y desde nosotros lo vamos a compartir de nuestro espacio también, así que buenísimo. Nada. Y voy a tratar de ir, te juro que voy a tratar de buenísimo. Ir antes de arrancar. Bienvenidísima serás. Sí, porque me lo debo también y sé que es un espacio, no sé, súper enriquecedor. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Un como placer. te dije, encantadísima de esta charla, enamorada de la charla, del tema. Y bueno, gracias, muchas gracias. Placer total y gracias por recibirme, por invitarme.